Hola, hola, buen día, bendiciones. Estamos aquí listos para nuestro estudio del capítulo número 4 de Primera de Samuel. En el capítulo anterior vimos el llamado de Samuel. Dios llama a Samuel durante la noche y le da palabra de juicio en contra de Elí y su casa por causa del pecado de Ofni y Finés. También nos habla de que Dios hablaba a través de Samuel a todo Israel y que no dejaba caer ninguna de las palabras que Samuel decía. También nos dijo que se había vuelto a presentar Dios en Silo, que era donde estaba el arca del pacto, que era donde hacían los sacrificios, que era donde hacían la expiación por el pecado del pueblo. Así es que vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos leyendo, estudiando tu palabra, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento, Padre Santo, y también prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Como les decía, Dios se había aparecido en Silo otra vez, o sea que había un periodo de tiempo donde la presencia de Dios no estaba, no se sentía ahí. Sabemos que Dios es omnipresente y Él está en todos lados, pero no se comunicaba con ellos a través de ese lugar. Y el capítulo número 4 dice, los filisteos capturan el arca. Y dice así el versículo 1. Y Samuel dice, habló a todo Israel y dice un punto, y de ahí dice, por aquel tiempo salió Israel, dice, a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó, dice, junto a Ebenezer, o sea, los israelitas. Y los filisteos, dice, acamparon en Afec. Nos está dando un lugar, un territorio donde se está efectuando este encuentro. Y fíjense que esas tierras pertenecían al pueblo de Israel. Era de las tierras que ya les había entregado Josué cuando hizo la repartición de las tierras. Está en la tierra de Efraín. Pero ahora vemos que los filisteos están acampados ahí, que los filisteos tienen su fortaleza ahí en Afec. Y eso quiere decir que ellos estaban perdiendo terrenos, territorio de los que ya Josué les había dado, que ya de los que Josué les había ayudado a conquistar. Ellos los estaban perdiendo porque ahora estaba allí la fortaleza de los filisteos. Dice el 2. Y los filisteos, dice, presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en la batalla, dice, en el campo como a 4,000 hombres. Okay, van a la batalla y les hieren a 4,000 hombres. O sea, hieren a 4,000 hombres. Matan a 4,000 hombres. Pero al principio del capítulo nos dijo, y Samuel habló a todo Israel. O sea, que había manera de consultar a Dios, pero ellos habían ido a la batalla sin consultar a Dios, sin pedir dirección de cómo accionar en esta situación, ya que los filisteos estaban ahí en Afec, tenían su fortaleza ahí. Ellos no consultan, no preguntan qué deben de hacer, siguen actuando como que no tienen Dios, siguen actuando por sus propias cabezas, pero ahora ellos tienen un medio para poder consultar, ahora tienen a Samuel. Como les digo, al principio del capítulo anterior decía que la palabra de Dios escaseaba, pero no era que Dios no tuviera que decirles. Lo que pasa es que como ellos vivían envueltos en el pecado, no daban la oportunidad para escuchar a Dios. Pero ahora está Samuel que él está trabajando fielmente con Dios y hablan Dios a través de él, pero no lo buscaron. Y entonces tienen esta primera derrota de 4,000 hombres. Fueron heridos, dice. Y el 3 dice, cuando volvió el pueblo, dice, al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Miren, la ceguera espiritual tremenda. Los ancianos vienen y dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Ellos no se sentían culpables de nada. Ellos pensaban que Dios tenía que salvarlos y que no había motivos para que Dios los abandonara y que Dios permitiera que los filisteos
los ganaran, que los filisteos le ganaran las batallas. Porque dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Cuestionando, ¿por qué? Como les digo, estaban en una ceguera tan tremenda que ni siquiera se daban cuenta que estaban tan alejados de Dios que no consultaban a Dios para los pasos importantes que tenían que dar, ni para ningún tipo de paso que daban. Así que dicen, traigamos a nosotros de Silo, dice, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y entonces, como dicen, Dios no nos liberó de los filisteos, ahora dice, traigamos el arca del pacto aquí a la batalla, para que viniendo entre nosotros, dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos. No están consultando a Dios, no le están pidiendo a Dios que le ayude, no están pidiendo ni siquiera perdón si es que hay algún pecado entre ellos por el cual la ayuda de Dios los ha abandonado. Pero dicen, traigamos el arca del pacto para que estando entre nosotros nos ayude. Ellos creían que el arca del pacto era el Dios. Ellos creían en el arca del pacto, mas no creían en el Dios del arca del pacto. Porque no están consultando, quieren llevar el arca del pacto. Lo estaban tomando como un amuleto, lo estaban tomando como una tradición de llevar el arca. Miren, los otros pueblos aledaños que eran idólatras, que andaban todos sus ídolos, que andaban todos sus dioses, ellos cargaban sus dioses cuando iban a la batalla. Llevaban a sus dioses cargándolos al medio de la batalla. Y cuando perdían las batallas, ahí quedaban tirados los dioses. Y los israelitas los recogían y se hacían de esos dioses. Imagínense qué tremendo encontrar la imagen ahí tirada y ellos recogerla para que sea el Dios de ellos, un Dios que no se puede levantar, un Dios que no se puede mover, un Dios que no puede hacer nada. Y ellos lo recogían. Entonces ellos tenían esa ideología de imitar a los pueblos aledaños, lo que ellos hacían. Y como ellos andaban acarreando sus dioses, pues ellos también decían, vamos a llevar el arca del pacto, para que estando entre nosotros nos salve. No está diciendo para que Dios nos salve, para que el arca del pacto nos salve de nuestros enemigos. Y dice el 4, y envió, dice, el pueblo a Silo, y trajeron de allá, dice, el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, dice, Ofni y Finés, estaban allí, dice, con el arca del pacto de Dios. El arca del pacto de Dios era una caja, más o menos de 4 pies por 2 pies de ancho por 2 pies de alto, cuadrada. Era de madera de acacia y estaba revestida de oro. Solamente solamente los levitas la podían acarrear, solo ellos la podían llevar de un lugar a otro cuando el Señor les indicaba que la levantaran. La cubrían y ellos la llevaban, no la podían tocar. Habían unas argollas donde metían unos palos para poderla acarrear. Pero ahora no están consultando a nadie si se pueden llevar el arca del pacto. Y pues dice que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí. Y sabemos que estos no tienen ninguna relación con Dios, que estos no conocen a Dios, que estos no tienen temor de Dios. Y pues van a irse junto con ellos a la batalla, sin consultar a nadie. Y dice el 5, y aconteció, dice, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Era un ejército grandísimo, más de 30,000 hombres. Y llega el arca del pacto y ellos gritan de júbilo, porque venía, según ellos, su salvación, porque ellos estaban poniendo sus ojos y su mirada en ese arca. Y se habían olvidado del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que cuenta las estrellas, de aquel que recoge el polvo de la tierra con 3 dedos. De ese se habían olvidado. Y lo estaban minimizando en una cajita. Lo estaban minimizando en esta caja. Y sí es cierto, en la caja Dios dijo que Él se iba a presentar a través de esta caja. Pero había un pacto que cumplir. Habían cosas que tenían que cumplir ellos para que esto fuese así. Dice el 5, aconteció, dice, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo, dice, que la tierra tembló. Y el 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, dice, que el arca de Jehová había sido traída al campamento.
les acababan de herir 4,000 hombres. Y escuchan este grito de júbilo y ellos dicen, oh, ¿qué les está pasando a los hebreos que están gritando gritos de júbilo, que están contentos? La situación que habían vivido no había sido fácil, que les destruyeran 4,000 hombres. Pero entonces ellos indagan, dice, a ver el por qué esta gente está con tanto gozo, y investigan que es que la arca del pacto ha venido al campamento, ha venido a la guerra. Y miren lo que dice el 7. Y los filisteos, dice, tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Como les digo, ellos consideraban que el Dios, así como los dioses de ellos, estaban concentrados en una estatua, en una imagen, en algo que había creado el hombre. Y entonces al llevar el arca dice, oh, ahora ha venido Dios, dice, al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Antes de ahora los pudimos vencer porque ellos no andaban a su Dios, ellos andaban solos, pero ahora han traído a su Dios. Pero sabemos que nuestro Dios está en todo tiempo, está en todo lugar, y lo que pasa era que Dios estaba pasándoles juicio a esta gente porque no estaban haciendo lo correcto. Habían cosas que tenían que hacer. Miren, vamos a leer Deuteronomio 11 del versículo 22. Deuteronomio 11, 22. ¿Cómo era que tenía que ser el comportamiento de ellos? ¿Cómo que tenía que ser su vida para que Dios los respaldara? Dice, Deuteronomio 11, 22 dice, porque si guardareis, dice, cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, dice, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, dice, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, o sea, siguiendo a Dios, a Jehová. Dice, Jehová también, dice, echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeerá, dice, naciones grandes y más poderosas que vosotros. Estos filisteos eran grandes, era un ejército fortalecido, pero Dios les dice, si ustedes cumplen con los mandamientos, con los estatutos, con el pacto que hemos hecho, yo, dice Jehová, haré que estas naciones grandes sean destituidas. Dice el 24, y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, dice, será vuestro. Desde el desierto, dice, hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Todo. Mira, los filisteos nunca los pudieron sacar y era parte de los terrenos que Dios les había prometido. Dice el 25, nadie, dice, se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios, dice, sobre toda la tierra que pisares, como a él, dice, como él os ha dicho. He aquí, dice, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí está la diferencia. Como ahora en el tiempo de nosotros, hay dos destinos después de la muerte. El destino, el que muere en pecado, que va para el infierno, y el que muere limpiado por la sangre de Cristo, que va para la vida eterna con Dios. Y aquí le está diciendo él, yo pongo los dos caminos, la bendición y la maldición, y depende de ustedes si eligen la bendición. Dice el 27, la bendición dice, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y eso era lo que estaban haciendo. Como le digo, ellos habían adoptado las costumbres de estas tierras alrededores. Ellos habían adoptado la manera de actuar de esta gente. Cuando se quedaban los dioses allí tirados, que los perdían en la guerra, ellos venían y los agarraban para ellos mismos, para idolatrarlos también. Y eso les está diciendo Dios. Si ustedes me dejan y sirven a dioses que no conocen, ¿ok? Eso les acarreará maldición. Los ancianos preguntaban, ¿por qué nos ha dejado Dios? No, ¿por qué habían dejado ellos a Dios? ¿Por qué habían abandonado ellos el pacto que Dios les había dado, sirviéndoles a otros dioses y haciendo lo que era malo? Y se llevan a Ofni y a Finés, que en realidad Dios lo que tenía era castigo para ellos, para el cual dijo que no había ningún sacrificio que pudiera expiar el castigo que venía para ellos. Pero dice que los filisteos tuvieron mucho miedo cuando llegó el arca, porque dice, antes de esto no había venido Dios con ellos. Dice el versículo 8, ay de nosotros, dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?
Estos son los dioses, dice, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Lo que Dios había hecho en Egipto era grande y todas las naciones habían conocido que Dios era poderoso, que Dios había sacado con mano fuerte al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y por eso, mire, ellos le tenían temor. Pero por causa del pecado de este pueblo, Dios los había abandonado. Aún Dios le permitía a los filisteos que los ganaran en batalla. Aún Dios permitía que a otras naciones que estaban allí les ganaran las batallas y que les quitaran sus productos para que ellos, sintieran la necesidad de buscar a Dios. Porque cuando la gente tiene mucha bendición, lastimosamente se olvida de Dios. Ponen su enfoque en la bendición y se olvidan del Dios que les dio la bendición. Ponen su enfoque en el trabajo y se olvidan del Dios que les dio el trabajo. El Dios que provee, se olvidan de Él y se enfocan en la provisión. Así es que este pueblo de Israel se había también enfocado en las tierras que Dios le había dado y habían adoptado las costumbres de los aledaños y se habían olvidado del Dios que les había entregado las tierras. Así es que dice el 9, esforzaos, oh filisteos, dice, y sed hombres, dice, para que no sirváis a los hebreos, dice, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Dios los había llamado a victoria, no los había llamado a servir. Pero por causa también de la frialdad de ellos para con Dios, Dios había permitido que los israelitas, sirvieran a los filisteos. Pero los filisteos dicen ahora, esforcémonos para que no cambiemos los papeles, que ahora no seamos nosotros los que les vamos a servir a ellos. Así que dice el 10, pelearon pues, dice, los filisteos, e Israel, dice, fue vencido. Y huyeron, dice, cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy, muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, dice, 30,000 hombres de a pie. Miren las consecuencias de no consultar a Dios, las consecuencias de no estar bien con Dios, de querer ganar batallas por nuestras propias cuentas. Estas son las consecuencias. Ahora están perdiendo 30,000 hombres más. Ya van 34,000. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 11, y el arca de Dios, dice, fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. Tremendo. Estaban perdiendo el lugar donde podían expiar sus pecados. Estaban perdiendo su salvación, voy a decir. Estaban perdiendo lo que Dios les había dado, el arca del pacto. Y dice que también murieron Ofni y Finés. Aquí estamos viendo el cumplimiento del juicio de Dios. Esto se había tardado, fíjense. Acordémonos que cuando Dios le dijo a Elí que esto iba a suceder, que sus 2 hijos iban a morir el mismo día. Está en el capítulo 2, versículo 34, y dice, y te será por señal, dice esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y para esos tiempos Samuel estaba pequeño todavía. Ahora ya Samuel está grande. Eso quiere decir que pasaron bastantes años en los cuales Ofni y Finés a lo mejor dijeron, no, ya no nos pasó nada, no nos hemos muerto, seguimos aquí vivitos y coleandos, como decimos nosotros. Y pensaron que ya no venía el juicio de Él. Y a veces pensamos que el juicio de Dios tarda, que podemos vivir en pecado, que podemos vivir haciendo lo que nos da la gana y que no hay castigo. Pero es la misericordia de Dios que tarda para que la gente pueda arrepentirse, para que la gente pueda corregir sus caminos. Así es que ellos pensaron que no les venía el castigo. Como les digo, había pasado mucho tiempo, pero se estaba cumpliendo el empiezo del juicio de Dios en ellos. Así es que mueren los 2 hijos al mismo tiempo. Dice el 12. Y corriendo, dice, de la batalla, un hombre de Benjamín, dice, llegó el mismo día, así lo dice, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, dice, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Ya este hombre estaba viejo, como les digo, ya estaba perdiendo la vista. Para este tiempo ya de estar ciego, lo vamos a leer más adelante, y dice que él estaba sentado en una silla, angustiado, porque le habían llevado el arca del pacto. Así es que viene este hombre que logró escapar de la batalla, que era de la tribu de Benjamín. Dice que rompió sus vestidos y se echó tierra en la cabeza. Eso era señal de
de tristeza, de dolor, de luto, por la pérdida que habían tenido, por la gran derrota que habían tenido. Mire, y era una derrota que estaban teniendo porque no buscaban de Dios, porque ahora estaba Samuel, ahora había palabra de Dios en Israel, que antes de ir a la batalla ellos debieron llamar a Dios. Muchas veces nos metemos en problemas, nos metemos en líos, nos metemos en situaciones porque no consultamos a Dios, porque nos dejamos guiar por nuestra propia opinión, por nuestra propia inteligencia. Y una vez que estamos en el conflicto, recapacitamos y buscamos a Dios. Pero nunca es tarde para buscar a Dios. Pero estos ni siquiera estaban buscando a Dios metidos en el conflicto, porque no lo buscaron cuando mataron a 4,000 hombres. No lo buscaron, no dice que, vamos a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué nos pasó esto? Más indagaron en decir, ¿por qué Dios permitió esto? A veces pensamos que nosotros podemos guiar a Dios, que nosotros somos los que podemos dirigir a Dios como ellos, llevando el arca del pacto a otro lugar. Pensaban que ellos podían traer y llevar a Dios a los lugares que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, a la hora que ellos quisieran. Miren, Dios no es ningún amuleto. Dios es todopoderoso, como les dije, es grande, poderoso, majestuoso. Y de verdad que nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y no esperar que Él nos defienda, porque nos estamos humillando tampoco, no. O sea, si es la voluntad de Dios, Él va a defendernos. Si es la voluntad de Dios, Él va a sanarnos. Si es la voluntad de Dios, Él va a proveer. Pero no porque nosotros digamos o hagamos ciertas cosas. No es así que funciona. Dios es soberano. Él es el que tiene el control de todo. Es el que tiene la decisión de todo. Así es que sucede esta situación. Elí está asustado. Elí está preocupado porque sus hijos se llevaron el arca del pacto. El arca del pacto no era para que la anduvieran acarreando. La habían llevado a ciertas batallas, pero era Dios el que les había dirigido, era Dios el que les había dicho cómo hacerlo. Cuando entraron a la tierra prometida, que iban a cruzar el río Jordán, Dios dio indicaciones a Josué de exactamente cómo tenían que hacer, llevando el arca del pacto por delante. Y fue así, los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto, como les digo, solamente los levitas podían cargarla. Y entonces dice que cuando ellos pusieron la punta del pie en el agua del río Jordán, las aguas se detuvieron, se abrieron y ellos se quedaron plantados en medio del río para que todo Israel pasara en seco. Pero fue Dios el que les dio las indicaciones. También les dio indicaciones de llevar el arca del pacto cuando fueron a la batalla contra Jericó. Les decía que llevaran el arca del pacto y que delante de él fueran unos sacerdotes también que tocaran bocina para que cuando tocaran la bocina, cuando fueran las últimas 7 vueltas, que la gente diera un grito de júbilo o para que cayeran los muros. Pero Dios le estaba dando las indicaciones de llevarla. Aquí no estaban siguiendo indicaciones de nadie más que sus propias decisiones. Y Elí tenía razón de estar preocupado de que se llevaran el arca del pacto. Él era el sumo sacerdote. Él era el que había tenido el contacto cercano con Dios. Y estaba preocupado, dice, sentado en una silla en la vereda, en el camino, en la calle. Y viene este hombre que pudo escapar para traerle las noticias. Dice el 14. Cuando Elí dice oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino, dice, aprisa y dio las nuevas a Elí. Ya le había dado las noticias a la ciudad. Y la ciudad hizo el gran grito y el gran alboroto. Pero ahora dice, viene y le trae la noticia a Elí y le pregunta, ¿qué estruendo de alboroto es este? En el versículo 6 nos decía, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento? Cuando la presencia de Dios llega a nosotros, es causa de gozo y de júbilo, de alegrarnos. Pero cuando la presencia de Dios se va de nosotros, es causa de dolor, es causa de luto. Y eso es lo que esta gente estaba sintiendo, la pérdida del arca de Dios. Miren, como les digo, ellos creían en una caja como Dios. No creían en el Dios de la caja. No lo consideraban que Dios era tan grande y poderoso. Ellos pensaban que allí estaba Dios y eso era todo en esa caja, que perdiéndose esa caja se les perdía Dios, se terminaba Dios, se acababa Dios, ya no había más Dios. Pero sabemos que no es así. Cuando Salomón construyó el templo, en Primera de Reyes 8:27, él dice,
Dice, aquí dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Mucho menos, le dice, esta casa que yo he construido. Mucho menos el templo que él había construido. No podía contener la deidad de Dios, la soberanía de Dios. La esencia de Dios no podía estar contenida en ese templo, mucho menos en esta casa. Pero eso es lo que los israelitas tienen en su corazón. La aflicción de que se ha ido Dios, que la gloria de Dios ha sido traspasada. Todo lo que tenían que hacer era arrepentirse, buscarle y ponerse a cuentas con Dios. Pero el mismo pecado bloquea a la gente porque tarda mucho tiempo ellos no pueden recuperar el arca del pacto. Es Dios mismo el que se recupera, él solo recupera este arca del pacto, ya que hace ciertas situaciones allá con los filisteos, que las vamos a leer más adelante, y ellos mismos deciden mandar el arca del pacto, porque para los israelitas era imposible recuperar esa arca del pacto por ellos mismos, ya que en batalla les ganaban los filisteos. Y si ellos no pedían la dirección de Dios, no pedían la ayuda de Dios, y pues ahora ellos pensaban que ya Dios se les había ido. Así es que dice, ahora oyen un estruendo, un alboroto, pero de dolor y de sufrimiento. Así es que dice el 15, era ya Elí, dice, de edad de 98 años, casi 100 años, y sus ojos se habían, dice, oscurecido, de modo que no podía ver. O sea, no miraba, ya solo escuchaba. Y es por eso a lo mejor que tampoco él no pudo prestar resistencia para que se llevaran el arca, ni tampoco pudo ir al campamento, a la lucha, a la guerra, porque ya él ya no estaba apto. Tenía 98 años y había perdido la vista. Hay muchos hombres que habían muerto de mayor edad que esa y tenían todos sus signos vitales perfectos, pero acordémonos que Elí pues había dejado que los pecados de sus hijos siguieran fluyendo y no les había estorbado, y pues todo trae consecuencias en la vida. No hay nada que hagamos que no traiga consecuencias. Sí, el Señor nos perdona, pero tenemos que pagar las consecuencias de lo que hayamos hecho. Así es que dice que él ya era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. Dice el 16, dijo pues, dice aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, dice, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Ok, recibe la noticia que viene la batalla, que se había escapado, y empieza este hombre en el versículo 17, le dice, el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de la batalla delante de los filisteos. Y también dice, fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido robada. Le empieza este hombre con las noticias de malas a más malas. Le empieza diciendo, estamos huyendo de delante de los filisteos. Y de ahí le dice, fue hecha tan grande mortandad. O sea, no solo estamos huyendo, sino que ya nos mataron a un montón de gente. Y después le dice, también tus dos hijos murieron, Ofni y Finés. Eran los hijos de Elí. Me imagino que al escuchar esto, Elí, que sus dos hijos habían muerto, se acordó de la palabra que le habían dado, de la palabra de juicio que Dios mandó a través del profeta y también a través de Samuel. Los dos hijos murieron el mismo día, Ofni y Finés, dice. Y el arca de Dios fue robada. Eso fue tremendo. Él sabía lo que significaba el arca de Dios. No era Dios en sí, pero era especial. Era algo que el Señor había constituido para que ellos pudieran comunicarse con Dios. Dice el 18. Y aconteció que cuando él hizo, dice, mención del arca de Dios, Elí cayó, dice, hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. El susto fue tan grande que se cae de la silla, se desnucó y murió. Y dice, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Era viejo y pesado. Allá en el capítulo 2 le dijo, el profeta le dijo, tú te estás engordando de los robos de tus hijos. No les has estorbado a tus hijos y aún te están engordando de mis ofrendas. Y aquí nos dice que él era pesado, viejo y pesado. Pero también nos dice que había juzgado 40 años. Había estado él, estamos pasando del tiempo de los jueces al tiempo de que van a pedir rey. Él era uno de los jueces
y era sacerdote, era sumo sacerdote también. Ahora Samuel tiene 3 papeles: es juez, es sumo sacerdote y es profeta también, porque Samuel va a ser el que va a seguir haciendo los sacrificios, dice. Y su nuera, dice, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, dice que el arca de Dios había sido tomada y muertos sus suegros y su marido, dice, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron, dice, sus dolores de repente. Ella no estaba todavía en el día del alumbramiento, no estaba en la fecha, pero esta situación, este susto, este dolor causó que le sobrevinieran los dolores de repente. Fíjense, Finés tenía a su esposa, mas sin embargo no respetaban a su esposa, no respetaban a sus mujeres, porque nos dijo en los capítulos anteriores de que Ofni y Finés se estaban acostando con las mujeres que cuidaban el arca, que cuidaban las puertas del tabernáculo. Eran unas faltas de respeto tremendas, fornicación, adulterio, todo estaba ahí en el templo, lo que Dios le desagrada. Había muchas razones por lo que este pueblo estaba siendo castigado. El pecado tiene castigo. No podemos vivir pecando y decir que no vamos a tener castigo, porque tarde o temprano llega la mano enjuiciadora de Dios, el juicio de Dios. Lo tenemos por tardanza, pero no, Dios es que es paciente y es tolerante, dándonos tiempo para que nos arrepintamos. Miren, ahora en estos tiempos todavía hay gente, lastimosamente cristianos, que viven en pecado, que viven en adulterio, que maltratan a sus mujeres, maltratan a sus hijos, que hacen cosas ilegales, que hacen cosas que a Dios no le agradan. Y ellos dicen, no, tenemos un Dios bueno y bondadoso que nos perdona. Y lo hacen premeditadamente. Practican el pecado premeditadamente, pensando que Dios es así, que lo podemos llevar a donde nosotros queremos y utilizarlo cuando nosotros queremos y dejarlo cuando no lo necesitamos. O sea, cuando vamos a pecar lo vamos a dejar aparte, pero cuando lo necesitamos lo vamos a recoger. Así hay muchos cristianos lastimosamente. Van el domingo a la iglesia, piden perdón, pero de lunes a sábado hacen su vida común y corriente, haciendo lo que les venga gana, pecando deliberadamente. Pero llega el juicio de Dios, tarde o temprano llega el juicio de Dios. Y allí son las consecuencias, porque viene la muerte, y no solo la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma, que es la que va a ser eterna. El tiempo que vivimos aquí en la tierra es cortito, pero el tiempo en la eternidad es constante, no tiene fin. Los que van a estar en el infierno no tiene fin. Los que vamos a estar en la gloria de Dios no tiene fin. Este es un tiempo, aguantémonos de los deseos carnales, aguantémonos de la envidia, aguantémonos de la avaricia por un corto tiempo, que ya viene la recompensa. Así es que esta mujer dice que estaba a punto, estaba en sus tiempos, pero no era el tiempo del alumbramiento todavía, pero por causa de esta situación dice que le vinieron los dolores de parto y tuvo el niño de repente. Y dice el 20, y al tiempo dice que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz, le dice, un hijo. Mas ella dice, no respondió ni se dio por entendida. Ya no respondió, ya estaba más allá que acá. Y aunque tuvo un hijo varón, que significaba mucho, significaba el primogénito, significaba, porque no nos menciona que tuviera hijos anteriormente, a lo mejor era el primer hijo, y era varón. Significaba el sucesor de la jerarquía, de los sacerdotes. Pero eso no le trajo a ella alivio, no le trajo aliento, porque dice que ya no respondió. Y en el 21 dice, y llamó al niño, dice, Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dice el 22 dijo, pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Lo repite 2 veces. Era grande y tremendo esto, traspasada. Eso significa Icabod, traspasada es la gloria de Dios. Pero ella ya no tuvo aliento. Otra víctima más de las consecuencias del pecado
de los israelitas, este, del pecado de su esposo. El juicio de Dios había llegado a Israel. Pongámonos a cuenta con Dios ahora que tengamos vida. No esperemos más allá porque el tiempo no es de nosotros. Hay muchos jóvenes que dicen, no, yo estoy joven ahorita, voy a vivir la vida, voy a disfrutar la vida. Después busco a Dios. Pero miren, no hay un después. Los tiempos son de Dios y la vida de nosotros puede terminar hoy mismo. El juicio de Dios puede llegar hoy mismo para cada persona individualmente. No que la venida de Cristo sea hoy. Puede ser hoy, porque la venida de Cristo está cerca, pero muchos dicen, siempre viven diciendo que Cristo viene y no viene. Pero aunque Cristo no venga, póngase a cuentas con Dios, porque su día puede ser hoy. Hoy puede salir y tener un accidente de auto, o aún en la misma cama le puede dar un infarto y se muere. El día del juicio puede ser hoy para usted. Así es que póngase a cuenta desde hoy. No espere para mañana. Busque de Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Verdaderamente, genuinamente, sinceramente. Sea sincero con Dios. Arrepiente de su pecado y viva una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Para que no vengan consecuencias del castigo por causa del pecado. Yo los animo a que busquemos la palabra de Dios porque ella nos revela la esencia de Dios, nos revela el poder de Dios, nos revela cómo Dios quiere que actuemos, qué es lo que le gusta que hagamos, qué es lo que no le gusta que hagamos, para que caminemos conforme a su voluntad. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y servirle con corazones sinceros. Bueno, esto era todo lo que tenía en esta clase del capítulo número 4. Pronto vamos a estar leyendo el capítulo número 5. Así es que les doy gracias por haber escuchado la clase. Espero que sea de bendición, que el Señor los ayude a reflexionar en cómo están llevando su relación con Dios. Que no sea una religiosidad, que sea una relación sincera de respeto, de honra y de gloria para Dios, porque Él se la merece, toda la honra y toda la gloria. Él es Dios todopoderoso y soberano. Amén. Vamos a orar para despedirnos entonces y gracias otra vez por estar aquí escuchando la clase. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído hoy, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú tienes paciencia para con nosotros, porque nos esperas, Señor. Pues, Señor, empieza a trabajar en nuestros corazones, en el corazón de aquellos, Señor, que están viviendo una vida, Padre, que no es grata, que no es agradable ante tus ojos. Ayúdalos, Señor, a reconocer el pecado y que no vengan, Padre, con incertidumbre diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué nos está pasando esto? ¿O por qué sucede esto? Señor, que puedan reconocer que estamos mal ante ti y que tú, Señor, estás presto para perdonarnos, pero que nosotros tenemos que venir con corazones sinceros y humillados, Padre, ante ti, y tú perdonas cualquier pecado, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta lectura, Señor. Bendice esta palabra, bendito Dios, para que dé su fruto, Señor, a su tiempo. No al nuestro, Señor, pero a tu tiempo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga y los espero en la próxima.